Volvemos a los periodistas esta tarde y le damos la bienvenida a Carlos Pérez Ricart. Él es integrante de esta comisión especial creada por decreto presidencial para elaborar un informe sobre la guerra sucia en nuestro país en un largo periodo de 1965 hasta 1990. Y esta comisión, Carlos, está convocando a sobrevivientes, a víctimas, a sus familiares, a gente que sepa lo que pasó también en este periodo de guerra de baja intensidad, de contrainsurgencia, de represión, que fue todo este periodo. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro y Álvaro. La verdad que ustedes nos han estado siguiendo ya en el año y pico que llevamos trabajando. Recuerdo la primera entrevista que tuve con ustedes hace unos 14 meses y hemos continuado trabajando, haciendo mucho trabajo de archivo, ya comenzando a hacer mucho trabajo testimonial. Hemos trabajado ya, seguimos trabajando en los archivos militares desde junio del año pasado y en 22 otros archivos a lo largo de toda la República, reconstruyendo el diálogo que tuvo el Estado con la sociedad mexicana, ¿no? El diálogo autoritario que mantuvo el Estado con la sociedad mexicana, y hoy entramos a una nueva fase de investigación que ahora les voy a plantear de qué se trata, una gran convocatoria nacional pública de toma de testimonios en todo el país. Ahora les platico de qué trata. Bueno, la invitación, Carlos, puntual, es que si alguien conoce, sabe de la existencia de personas que de alguna manera o estuvieron relacionadas con las víctimas o son víctimas directas o tienen conocimiento, es más, quienes tengan archivos personales, familiares de estos eventos que se dieron, que son tan lamentables en un largo periodo de tiempo en México, pues que se acerquen a la comisión. Y es con el afán, Carlos, y ahí quisiera que lo explicaras, de hacer qué, entrevistarlos, documentar, grabarlos. ¿Qué, Carlos? ¿Qué van a hacer con El, ellos? el mandato, el gran mandato de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia tiene que ver con documentar y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por autoridades estatales a la sociedad mexicana en su conjunto. Evidentemente, todo lo que nos llega primero a la cabeza cuando hablamos del periodo de Guerra Sucia es la contrainsurgencia, el periodo de la contrainsurgencia, ¿no? Y muy claramente el momento base, que es 1968 y 1971, que son dos casos que no se terminan de resolver del todo, porque hay que decirlo, no están resueltos, nunca hubo culpables definidos, ¿no? Están ahí todavía sin esclarecer. Nosotros también nos vamos a ocupar en parte de eso, ¿no? Pero nuestra convocatoria va más allá de 68 y 71 y engloba a todas las víctimas de todas las disidencias de 1965 a 1990, y hablamos de disidencias magisteriales, y hablamos de disidencias estudiantiles, sexogenéricas, ¿sí? Sindicalistas. Estamos hablando de toda, digamos, el elenco de víctimas que pudieron haber sido objeto por parte del Estado mexicano en ese periodo. Y sus organizaciones múltiples. Hablamos de policías, hablamos del ejército, hablamos de organizaciones paramilitares o parapoliciales de la Brigada Blanca. Hablamos también de alianzas que hubo entre cacicazgos e instituciones estatales. Y la convocatoria esta que estamos lanzando es amplia para que testigos o víctimas o familiares de víctimas se pongan en contacto directo con la Comisión de la Verdad para que nosotros nos aseguremos de que su testimonio va a ser profesional, va a ser claro, ¿no? Y que va a tener, digamos, un tratamiento profesional, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Con todos esos testimonios, esperamos reunir alrededor de 2,000 o 3,000 testimonios solamente en el año 2023. Este es el año testimonial de la Comisión de la Verdad. Nosotros vamos a analizarlos, tenemos ya un sistema de información que nos va a permitir, y muchos investigadores, que nos va a permitir meterlos, digamos, a la base de datos y poder construir el informe de la Comisión de la Verdad, que daremos a conocer a la población, a ustedes, al pueblo de México y al presidente de la República, el 30 de septiembre del año 2024.
Nuestra comisión es temporal, es decir, comenzó en octubre del año 2021 y terminará en el año 2024, justamente cuando termine el periodo del presidente López Obrador. Ese es el planteamiento. Los testimonios no son ni mucho menos la única forma que nosotros podemos acceder a la verdad, es una de las múltiples formas, pero recordar que es un periodo, bueno, ya pasado, y queremos recuperar las voces, las personas, los comentarios, toda la información que la gente pueda proveernos para construir este gran sistema de información y poder avanzar en la construcción del informe de la Comisión de la Verdad. Hay muchas víctimas de la represión que se produjo por parte de cuerpos del Estado en ese periodo, sobre todo en el comienzo de 1965 a los 80, al inicio de los 80, personas que han fallecido, pero por razones de edad o porque sencillamente los ejecutaron. Pero hay sobrevivientes, hay familiares de esas víctimas, hay ahora información documental de que tal cantidad de personas fueron detenidas por cuerpos policíacos o militares que fueron conducidas a prisiones legales o clandestinas, incluyendo el campo militar número 1, y que, o en Guerrero de manera particular en Pie de la Cuesta, y que teniendo constancia de que fueron detenidos, jamás volvieron a ser vistos con vida. La parte de los desaparecidos. Hay otros que son los torturados o los ejecutados cuyas familias también sobreviven. La parte documental, digamos, da un testimonio. Se trata de cruzar con la parte testimonial de las víctimas, Carlos. Es un ejercicio único de investigación con el respaldo estatal, con una cantidad de investigadores grande, nunca suficiente, ¿no? Pero grande, para documentar todo esto. Para darte un ejemplo, la Comisión de la Verdad de Argentina, Sí. que hace el informe Nunca Más. Para nuestro auditorio, ahí está la película Argentina 1985, la labor del fiscal y el proyecto de judicializar esos casos, que era algo distinto a lo que estamos haciendo. Pero era un grupo de 8 o 10 personas que 6 meses tuvieron para documentar muchísima información con máquinas de escribir, ¿no? Y poder dar a conocer uno de los informes más impresionantes en la historia de los derechos humanos de América Latina y del mundo. Sí. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con un respaldo estatal, con muchos investigadores trabajando con nosotros, la posibilidad de ir al campo. Este año vamos a viajar a 14 ciudades distintas. Nuestros investigadores se van a desplegar a lo largo de todo el país. Nosotros como comisión estaremos tomando testimonio nosotros mismos y cruzar esa información con los archivos. Los archivos están llenos de zonas de silencio. Hay lugares a los que no llegan los archivos. Difícilmente una orden de exterminio o de masacre la vas a encontrar tú en los archivos. Hemos encontrado algo, ¿ah? O sea que también hay que tomarlo en cuenta. El tema es cuando lo cruzas, cuando tienes suficiente creatividad para cruzar esa información de los archivos con testimonios, con los testimonios del familiar y con el archivo personal que ese cura o ese padre en la Mixteca fue capaz de generar, y esas notas de los periódicos de esta localidad en particular que somos capaces también de reunir y de analizar en su conjunto. Tienes notas hemerográficas, tienes muchos archivos personales, las iglesias nos están ayudando mucho, los propios sindicatos que tuvieron sus propios archivos, las policías que quisieron quemar sus archivos y no pudieron, los militares. Entonces, de muchos lados vamos reconstruyendo un pasado que dialoga muy bien con el presente. Este ha sido el moto de esta comisión, los factores de persistencia, cómo la impunidad del pasado habilita la impunidad del presente, cómo esos archivos que están ahí, esas redes de macrocriminalidad que se formaron en esa época, siguen funcionando hoy en México, ¿no? Entonces se trata de reconstruir no solo cómo fueron victimizadas muchas disidencias, ¿no?, sino cómo se construyeron esas redes, cómo un policía de Ciudad de México pasó a Tamaulipas y de Tamaulipas pasó a Tuxtla Gutiérrez, y esas prácticas de tortura fueron de un lado a otro, cómo en las cárceles se torturaba y se desaparecía. Nosotros tenemos una cifra de 900 desaparecidos políticos de la Guerra Sucia,
Pero imaginemos la escala de desaparecidos, de torturados, de presuntos criminales, ¿sí? ¿Cuántos casos conocemos hoy de ejecuciones extrajudiciales nunca completamente saldadas y nunca completamente esclarecidas? Imaginemos las del pasado. Tenemos aquí un proyecto en el sótano de Tlaxcuaque, donde funcionaba la dirección de la Policía del Distrito Federal. Llevamos solamente en ese caso unas 25 o 30 entrevistas ya hechas. Y lo que estamos documentando, el calibre, la escala de la represión, es brutal. Siempre nos concentramos en lo político, ¿no? Insisto, Claro, como la claro. desaparición política. Nuestra comisión realmente intenta meterse un poco más allá y decir, hubo presuntos delincuentes que fueron desaparecidos. Arturo Durazo mandaba camionetas a desaparecer gente. Y esta gente nunca no han tenido, digamos, lo que se llama una constituency, asambleas de víctimas, de familiares, digamos, que hayan visto por ellos, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos intentando hacer acá es rescatar todas estas historias y generar una radiografía lo más completa posible de lo que fue la escala de la represión en este país, por lo menos del periodo 65-90, que nos abra la posibilidad de continuar hacia el futuro y entender las raíces de nuestra desgracia actual. Carlos, la violencia de Estado, son muchas violencias, es decir, la violencia, por ejemplo, contra las trabajadoras sexuales, que ahora mismo pienso en una ciudad como Ciudad Juárez, de donde soy yo, donde hay pues historias de todo tipo de trabajadoras sexuales, pero en cada periodo, entre más rudo era el comandante, por decirlo, o el jefe de la policía, más padecían esos sectores también de diversidad sexual, por ejemplo. Lo padecían en la Ciudad de México, pero lo padecían en distintas partes del país, incluso no solamente se les afectaba a ellos, sino a las familias, porque hay familias que taparon esas historias a piedra y lodo, porque eran historias que nos enseñaron que deberían avergonzarnos. Tapar las historias de violencia sexual, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, se nos enseñó que era una violencia que teníamos que aceptar y esconder. ¿Eso es parte del proyecto que ustedes tienen? Iniciaste con una de las frases, tu intervención, una de las frases que nosotros queremos iniciar el informe. La violencia de Estado son muchas violencias. La violencia de Estado son muchas violencias y atienden hoy a todo tipo de disidencias contra cualquier fuerza o actor antihegemónico. Fíjate, ha sido bien interesante en este proceso comunicarnos con la comunidad transexual. Comunidad transexual que fue torturada, vejada por policías en la Ciudad de México. Tenemos muchos casos ya. Han sido ellos muy amables, ellos y ellas, en ir a nuestros testimonios, a que les tomemos la entrevista durante horas y dan cuenta de la violencia a la que estuvieron expuestas. Una violencia totalmente desconocida, digamos, para el mayor público, ¿no? También tiene es un proyecto pedagógico, ¿no? La no repetición, que son los fundamentos de la justicia transicional, es ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Pero es algo muy normativo, ¿no? Es la apuesta que hay que hacer. Nosotros, para darte también una idea de lo que estamos haciendo, la comunidad del Quemado, allá en Guerrero, cerca de Atoyac, una de las comunidades que se fue arrastrada por el ejército mexicano, a la cancha de básquetbol del Quemado. En la cancha de básquetbol fueron torturadas unas 70 personas, todas hombres. Muchas de ellas fueron desaparecidos o luego fueron llevados a la cárcel. Y eso se sabe o se sabía y se ha estudiado más o menos. No se ha reparado, se ha estudiado. ¿Qué pasó con las mujeres del Quemado? Con las hijas de las personas del Quemado, con las mamás, con la ocupación militar en el Quemado. Es decir, darle la vuelta. A veces estudiamos el caso de los hombres torturados, o casi siempre nos fijamos en los hombres torturados en la cancha de básquetbol. Pero ¿cuál es aquí, digamos, cómo el género, ¿no? Es completamente transversal a todo esto, cómo pudo afectar a las madres, a las hijas, a las esposas, que luego fueron violadas, obligadas a embarazarse, o que les impidieron embarazarse, fueron obligadas a casarse, etcétera, por el ejército en la zona. Entonces, insisto, es como buscar de forma transversal esas violencias y no solamente quedarnos, digamos, con solo un frente del dado. Hay muchas historias, hay muchas verdades, como dijo Alejandro. Las violencias de Estado son muchas violencias, ¿no? Contra punks, contra maestros,
contra clínicas abortistas, contra disidencia adentro de la policía y adentro del ejército. Entonces, bueno, esa es la idea, eso ya lo generamos, ya tenemos diagnósticos de contexto muy claros, los generamos el año pasado, fue, digamos, la parte anterior a la investigación de campo, y este año lo que nos toca es realmente salir a las regiones y poder convocar a cada una de las mexicanas y de los mexicanos que quieran hablar con la Comisión de la Verdad, y por eso agradezco mucho espacios como este, Álvaro, Alejandro, para que la gente se pueda poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, a través del correo electrónico que ahora les voy a dar para que lo puedan poner ahí en la página. De una vez repítelo, Carlos, y de una vez se lo compartimos a la gente. El correo electrónico donde estamos recibiendo, digamos, los primeros contactos con las personas es inve.testimonial@gmail.com, inve de investigación, inve.testimonial.meh@gmail.com. Se los voy a escribir acá para que no haya duda. Y estamos en todas las redes sociales como Comisión de la Verdad, Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. En internet es fácil convocarnos. Y si no, a través de ustedes les voy a pedir que nos ayuden a que cada persona que quiera hablar con nosotros pueda hacerlo, siempre de manera profesional, siempre de manera confidencial, evidentemente. Es un proyecto nacional que estamos muy orgullosos de estar elaborando. Y si, perdón, Álvaro, extiendo la convocatoria, si hay alguien que siente más cómodo contactar a Álvaro o a un servidor, háganlo, y nosotros rápidamente haremos lo propio con Carlos, le haremos llegar la información. A mí me llamó la atención, Carlos, Alejandro, y quienes nos escuchan y nos ven, esta convocatoria, porque aunque efectivamente ha habido con los años esfuerzos importantes para preservar la memoria histórica de un periodo de mucho dolor, también es verdad que con el paso del tiempo hay quienes han tomado la decisión hasta ahora de poder hablar. Y no me refiero solamente a las víctimas, me refiero eventualmente a victimarios. Y yo al respecto te quiero preguntar, Carlos, ¿puede haber ex miembros del ejército o activos o retirados o integrantes de policías o testigos presenciales y hasta materiales de la Comisión de Prácticas que esta comisión también investiga y que puedan o que están ya cooperando con la comisión? Es una excelente pregunta, Álvaro, la que haces, y quiero tener mucho cuidado porque es un tema muy sensible para mucha gente. Sí. El aprendizaje de todas las comisiones de la verdad en América Latina es el siguiente. Son los perpetradores, los victimarios, quienes más información pueden ofrecer sobre dos temas en concreto. El dónde están las víctimas, dónde están los desaparecidos, la localización de los mismos. Ellos saben dónde están, si en el mar, en la montaña, en qué fosa. Hablar con ellos es necesario. Hay que hablar con ellos porque nos pueden llevar a conocer la localización de las personas desaparecidas. Entonces sí, hablamos con perpetradores. Los perpetradores también son muy útiles para una segunda cosa muy importante para nosotros, que es conocer las estructuras de mando de la policía y del ejército, las institucionales y las extrainstitucionales. Es muy importante poder hablar entonces con ellos. Afortunadamente o desafortunadamente, Carlos Pérez Ricard y las personas que componen la Comisión de la Verdad, Eugenia Alier, David Fernández, Abel Barrera, no tenemos fe pública. No somos la Fiscalía, no somos el Ministerio Público. Entonces ellos pueden venir a hablar con nosotros y nosotros no podemos, digamos, llevarlos de pronto a un juez, ¿no? Eso nos habilita muchas posibilidades y nos deshabilita naturalmente muchas posibilidades. Nosotros nos encargamos, digamos, del esclarecimiento histórico, no de la parte de la justicia, que tendrá que correr, y corre, desde luego, otro camino, un camino que además ha sido súper lento y anquilosado, ¿no? Entonces sí, nosotros hablamos con perpetradores, hablamos con gente que perteneció a la policía, hablamos con gente que perteneció al ejército y a estructuras, insisto, paraestatales, para entenderlas mejor y poder entender, insisto, mejor ese diálogo. Necesitamos hacerlo, es parte del trabajo de esclarecimiento histórico en cualquier comisión de la verdad,
y evidentemente ofrecemos algún tipo de confidencialidad cuando así se requiere, que es lo que nos permite hablar con ellos, ¿no? Este cuerpo, es decir, la Comisión para el Acceso a la Verdad de los Abusos Cometidos de 1965 a 1990, es por mandato del Ejecutivo. Te pregunto, Carlos, si ustedes han tenido una participación decidida, una cooperación importante, comprometida de, por ejemplo, la Fiscalía General de la República o bien del Poder Judicial en su conjunto, porque, pues bueno, son instituciones que en realidad en su momento debieron haber hecho este trabajo y no lo hicieron. Te Y del contesto tal, ejército. les contesto tal cual es. Primero, la Comisión de la Verdad tiene un comité o un eje de justicia compuesto por abogados independientes que están generando un diagnóstico de todas las investigaciones que se generaron durante la FEMOSP, que fue la Fiscalía Especializada para Delitos del Pasado, del año 2000 a 2004, y están generando un diagnóstico de esto para poder eventualmente generar una nueva fiscalía especializada en esos casos. Se está haciendo ese diagnóstico y se analizan esos casos. Eso por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Fiscalía no ha trabajado y no trabaja en este tema. Había a principios del año pasado 13 ministerios públicos dedicados todavía a casos, investigaciones del pasado. Hoy hay 2. Para la Fiscalía no ha sido no solamente una prioridad, sino que ni siquiera se han sentado a dialogar con nosotros. Nosotros nos los hemos exhortado a platicar, a conversar, a trabajar juntos, y la Fiscalía ha hecho oídos sordos a todo esto. Esto es también una crítica a la propia Fiscalía. Ha sido un fracaso en todo lo que tiene que ver con el estudio, bueno, con la justicia, con la parte de justicia. Y hay que decirlo tal cual es, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Al contrario, se hace la exigencia a que despierten y comiencen a tratar estos casos como lo que son, parte de un pasado que, insisto, interpela al presente. Y en cuanto al ejército mexicano, que históricamente, no solamente en México, sino en el mundo, es una institución por antonomasia cerrada, opaca y también violenta por ser una institución para la guerra, ¿qué disposición ha tenido para entregar no solamente archivos, sino para no impedir también hasta testimonios? Lo digo, Carlos, porque en instalaciones militares, de manera particular en el campo militar número 1, operó un cuerpo que no fue totalmente del ejército. Me refiero a la Brigada Especial, mejor conocida como la Brigada Blanca, que tenía sus instalaciones en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Miren, no les voy a decir algo nuevo si les comento que la relación con el ejército es difícil, es tirante. Sin embargo, es un hecho que el jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, el presidente López Obrador, ha ordenado la apertura de archivos, y desde junio del año pasado tenemos 10 investigadores todos los días yendo al archivo de concentración de La Serena, ubicado al lado del campo militar. Es decir, si bien ha sido difícil y tirante, hay investigadores ya nuestros trabajando el archivo de concentración de La Serena. Ya entramos al campo militar, ya hicimos las primeras incursiones al campo militar con víctimas y familiares de víctimas. Por primera vez en décadas entran civiles investigando realmente zonas donde pudo haber existido, digamos, campos de exterminio de personas dentro del campo militar. Ya se hizo y se siguen haciendo visitas no solamente al campo militar, sino a otro tipo de instalaciones militares. Y también estamos en conversaciones para poder fomentar, digamos, la toma de testimonios por parte de sus miembros. Entonces, no ha sido sencilla la comunicación con el ejército, tengo que decirlo tal cual, pero en realidad han cooperado en la medida de sus posibilidades, digamos, y de la matriz inexorable que hay hoy en las relaciones cívico-militares en nuestro país, y el presidente ha ordenado que, digamos, trabajen y sigan trabajando con nosotros, y se ha dado, a pesar, y hay que decirlo, y ustedes me entrevistaron justamente cuando sucedió aquel episodio, cuando el general secretario señala que se va a construir una suerte de
de monumento para las víctimas de la guerra sucia. Al día siguiente yo estuve con ustedes y todos los comisionados y comisionadas dijimos, rechazamos esas declaraciones, no somos parte de esas declaraciones, la Comisión de la Verdad no está aquí para construir monumentos al ejército ni a los militares, ni mucho menos. No es nuestro papel. Nosotros ponemos a las víctimas en medio y a partir de ahí comenzamos a construir la narrativa histórica que enarbolamos. Quiero decirle al auditorio también y preguntarte a su vez de la importancia que tiene el mandato que les pone en manos el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque implica efectivamente, Carlos, la posibilidad de que en el futuro el modelo de esta Comisión de la Verdad se pueda aplicar a otros periodos, y aquí es donde yo te pregunto, ¿ves la posibilidad? Y es posible, porque sé que tú conoces ese periodo y lo has estudiado de manera académica, la posibilidad de que la guerra propiamente que estalla con Felipe Calderón pueda ser sometida a esa revisión, quiénes tomaron las decisiones, quiénes participaron en los cuartos de guerra, cómo se tomó, cuáles académicos consultaron, cuáles fueron las decisiones, si la esposa del entonces presidente participó y cuál es la importancia de posiblemente de poder hacerlo. Desde luego que sí, desde luego que hay que hacerlo, ¿no? Luego se irá a otro proceso con otra gente, en otras circunstancias, pero tenemos que conocer nuestro pasado reciente, que a menudo es, decía Alfonso Reyes, el pasado que peor conocemos, porque no tenemos la perspectiva del tiempo. Definitivamente sí. La idea es que termine esta comisión en el año 2024. Va a haber una ley de memoria, o estamos impulsando una ley de memoria, ¿no? Que, digamos, ofrezca condiciones mínimas de investigación para gente que continúe con este periodo y pudiera generarse en otro momento y en otro contexto una comisión para el periodo de 1990, digamos 2006, 2012, 2020, en el entendido de que la lógica represiva y que la lógica de violencia también es otra a la del periodo de Guerra Sucia, también hay que entenderlo, no es la misma lógica, hay algunos patrones de persistencia, pero creo que hay más diferencias que similitudes, pero sin duda, y la verdad es que es el camino al que están yendo todos los países en América Latina. Acaba de terminar la Comisión colombiana, termina justamente en el año 2020, la Comisión también peruana, brasileña. Insisto, la empresa de la verdad y de la justicia es un punto y seguido, nunca es un punto final y tiene que continuar a futuro, desde luego que sí. Es muy relevante esto porque un poco como lo que ocurrió con la comisión en Argentina, que era más bien fincar cargos dentro de lo que la legislación permitía. En este caso se trata de saber, porque el objetivo es muy claro, que no vuelva, que nunca más vuelvan a presentarse estos abusos, sobre todo desde el poder. Pero en el caso vuelvo al caso de los militares, hay posibilidades de que esta comisión, de una vez por todas, con la disposición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pueda esclarecer el destino de tantos desaparecidos, particularmente en la década de los 70, a partir también de los testimonios documentales y pues de testigos directos. Lo digo porque tú mencionaste la comunidad del Quemado, cerquita de Atoyac, donde efectivamente hay desaparecidos y hay sobrevivientes. Es posible que se pueda saber cuántos, por ejemplo, cuántas personas fueron arrojadas desde los aviones que despegaban de la base militar de Pie de la Cuesta en Guerrero y que fueron lanzados al mar. Hay manera de saber en qué fosas clandestinas se encuentran muchos cuerpos, no necesariamente de guerrilleros, sino de quienes pensaban o decían los militares que colaboraban con el ejército y que ni siquiera tenían nada que ver. ¿Es posible eso
en el objetivo de esta comisión, Carlos? Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a tener una verdad más nítida, más transparente, más clara, una narrativa mucho más puntual de lo que sucedió y con toda probabilidad vamos a poder encontrar cuerpos. Tampoco quiero exagerar en las expectativas que se tienen. Correcto. La Comisión de la Verdad tiene además un eje de búsqueda de personas. Al frente de este eje está Javier Yankelevich, que es parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Tienen un proyecto específico para Guerra Sucia. No me quiero aventurar a comentar por acá todo lo que están haciendo en términos de excavaciones, exhumaciones de fosas, algunas clandestinas, algunas en panteones municipales, y también en el mar. Hay un proyecto amplio también de investigación acuática. Insisto, no me voy a meter en detalles, serán ellos en todo caso en Comisión Nacional de Búsqueda los que les comenten esto, pero que implica también la búsqueda de personas que pudieron haber sido aventadas al mar, sobre todo en dos cosas, en la costa de Sinaloa y en la costa de Guerrero, en la década de los años 70, los famosos vuelos al mar, que han sido comentados por muchísimos testimonios, pero nunca existió, nunca ha habido un proyecto estatal Claro. de buscar a esas personas. Y hoy existe. Insisto, estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad única, y por eso esto que vengo a plantear hoy no es en un lugar común, no es algo simple, es probablemente el último gran esfuerzo del Estado mexicano por esclarecer lo sucedido. Ahora, ¿se van a esclarecer todas las desapariciones? Seguramente que no. No vamos a encontrar todos los cuerpos, seguramente no. No queremos crear falsas expectativas, pero vamos a estar más cerca de la verdad. Vamos a construir, insisto, una narrativa en donde las víctimas están en el centro con mucho profesionalismo para poder entender un poco mejor, insisto, este es el término que me gusta emplear, el diálogo el diálogo autoritario que mantuvo el Estado con varias de las disidencias o con todas las disidencias en nuestro país durante ese periodo, y un diálogo que nos dice muchísimo de nuestro presente. Si estamos aquí, no es porque estemos haciendo ejercicio historicista o porque creamos solamente en la historia del pasado, sino porque realmente creemos que el pasado se comunica con nuestro presente actual, nuestro presente de violencia actual. Por eso está Eugenia Lier, por eso está Abel Barrera y por eso estamos David Fernández y yo, digamos, dirigiendo esta gran empresa, y por eso los convocamos a los periodistas. Por cierto, tenemos un proyecto dentro de todo esto también del estudio del periodismo en el periodo y de periodistas desaparecidos y torturados en el periodo de 65 a 90, que espero que nos puedan también ayudar con sus testimonios y con archivos personales y con comentarios, de forma tal que podamos también reconstruir la historia de cómo la violencia contra los periodistas no nació en 2006. La violencia con los periodistas tiene un pasado brutal de nuestro país desde la Revolución Mexicana y más, pero particularmente en los años 70 fue durísimo, en los años 80 también. Entonces eso es parte también de una de las disidencias, entre comillas, que estamos analizando en la Comisión de la Verdad. Pues hay muchas preguntas que se antojan. Son temas que a los tres nos apasionan, y qué bueno que estés, Carlos, tan involucrado en la comisión. Y pues de verdad, si alguien tiene preguntas o tiene comentarios que quiera hacerle llegar a la comisión a través de Carlos al menos, y que no se sientan en confianza y se sientan más en confianza de acercarse con nosotros, háganlo con el compromiso de que nosotros ayudaremos en lo que tengamos que hacer para hacerle llegar esto a Carlos y a la comisión al final. Y Pues les dejo mi correo personal y mi teléfono personal también acá, por si alguien desea comunicarse directamente. Con mucho gusto los atiendo personalmente, y de ahí nuestro equipo de colaboradores. La idea es que no sea la comisión, no sean ustedes los que se tengan que adaptar a los medios de la comisión. La comisión tiene que adaptarse a las personas. La comisión tiene que ser capaz de ir allí, al último lugar de México, región de México, para tomar ese testimonio, que puede ser por correo, por teléfono, por Zoom, en persona. Nosotros nos acercamos. Eso es nuestro trabajo aquí. Y nosotros nos adaptamos a la gente. Entonces, por favor, siéntanse libres de comunicarse con nosotros por correo electrónico o por directamente en las redes sociales, el correo que ya les di del mecanismo de esclarecimiento histórico, o a través de Alejandro o de Álvaro o de cualquiera de nuestros aliados en los medios de comunicación. Bueno, repito rápidamente, el correo es inve de investigación, inve.testimonial.meh@gmail.com, y el de Carlos, lo repito, C Pérez Ricard con T al final @gmail.com.
y haremos una ficha para publicar también incluir el número de teléfono y esto. Y Carlos, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, son unos aliados muy importantes para llegar realmente a toda la gente potencial que pueda dar su testimonio con nosotros. Muy agradecido. Al contrario, Carlos, muchas gracias y volvemos.